Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia en este sencillo acto, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Siddhartha José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar presentes. Es una tradición abrir un espacio de encuentro entre el gurú y los chelas acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos, acerca de nuestras experiencias, valores y significados. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. ¿Te gusta venirse aquí para que le tome el sonido del micrófono? Por aquí así, para que hable ella. Buenos días. Buenos días. Y mi pregunta es, ¿nos hace esta oración de los 33 estados en francés más libres? ¿O en este ser de conciencia que venimos a ver? En esta ceremonia cósmica, crecer en conciencia, y dije yo, pensando en la tónica que establece el francés, y dije, bueno, yo le soy sincero con toda sinceridad, y he hecho mi traducción y pues, no me interesa algo mucho. Y lo único que entiendo es al final el maravilloso silencio. Bueno, muchas gracias. Entonces quiero que usted me dé su tónica, su punto de vista sobre este francés que vino a establecerse Fernando de la Ferrer. Dije, ¿por qué lo habrá hecho? Por alguna razón lo hizo, ¿no? Y usted que está más involucrado en esto, y yo, que me dé su punto de vista de este francés en vez de un castellano. Sí, ninguna oración resuelve nada sola, sino quien la usa de medio para tener una referencia ordenada de los planteamientos más profundos de las cosas. Entonces, las oraciones o expresiones o rezos, que es así reza esto, así se dice esto, tienen su valor, depende de quién las pronuncia. Pueden ser huecas, instintivas y hasta aburridas, o pueden ser altamente significativas y sorprendentes, asombrosas. Depende de quién lo diga. Que reconozca en eso, o si se escuda solamente en las palabras. Las palabras tienen que tener un origen, y no es lo mismo que lo diga una persona X que de otra persona, diferentes estados de conciencia. Por lo tanto, reflejan, estimulan algo diferente, en forma sutil o en forma muy clara. El hecho que se diga en francés es que el francés tiene su rima, su cadencia para esta oración. Y ahí fue el origen de esta oración. La oración universal, el origen fue en castellano, pero la oración de 33 estados es una oración antigua francesa, de la lengua francesa, y realmente hicieron un pulimiento muy, muy grande. No sé cuánta gente haya colaborado, pero es algo realmente muy, muy claro. Dice el maestro Laferrier que cada idioma o diferentes idiomas nos hacen conectar diferentes vibraciones, culturas, formas de ver, formas de expresar.
Y él hizo un ceremonial con las bases eternas, pero adaptado a una visión de palabras síntesis. Hay en hebreo, hay en latín, hay en castellano, hay en francés. Y hasta el maestro Estrada, aunque no le entendía bien, decía Universal Pray, en vez de oración universal, para agregar un detallito para la habla inglesa. Entonces, esto nos abre. Aprender idiomas no solamente es eso, sino aprender lenguajes, de cómo expresar, reconocer mejor las cosas. Los lenguajes se reconocen y se expresan. Son las expresiones del verbo, de la vibración. Y cada uno refleja estados de conciencia. Entonces, la oración en francés tiene su valor muy grande. Y está antes de empezar la consagración del mago, cuando uno se trata de enlazar con las manifestaciones de Dios, del Creador, recreador y eterno Dios. Entonces, creo que está, para mí, tiene mucho valor que sea en francés. Sí, ya creo que si agregamos más idiomas y eso estaría un poquito más, pero revoltijo. Pero creo que es correcto. Viene de ahí, tiene su propia cadencia. No es o de mieux j'écoute-moi, de mieux je te nomme. O de mieux écoute-moi. Tiene su sutileza, su encanto, su referencia, su cautivación. La magia es un poco cautivar en el sentido de llevarte a estados de conciencia para que comprendas mejor. Esa es la magia de la luz, de la claridad. Es lo que yo podría comentar. Pero lo he escuchado, o sea, sí la tengo en castellano, pero le he escuchado en castellano y no. Nunca la he hecho, nunca la he leído en el antenajo ceremonia en castellano, pero no me suena. Se le quita algo de magia. ¿Algo más? Y una muestra de cultura es aprender nuevos idiomas, nuevos lenguajes. Y no quedarse como me lo dicen en mi rancho. ¿Sí? Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Anoche estuvimos estudiando los minerales y en propósitos 6 del maestro de la Ferrier nos enseña cómo los minerales, las piedras, pueden ser un complemento para la sanación. Y en el ceremonial usted usa minerales sin que se noten. ¿Es para protegerlo o para regularlos? Ok. Trato de que nada de lo que uso o digo sea en el sentido de protegerme. Porque es mi instinto el que se está protegiendo, el que tiene miedo. Mi conciencia no tiene miedo, mi instinto sí. El miedo lo produce el instinto. Ante la ignorancia, la incertidumbre, de ser débil, de morir, de ser menos. Son temas del ego. Más bien, el uso es la referencia. Para mí es la afirmación en algo que se da en la magia que se llama vinculación o analogía. Por analogía tú puedes sintonizar muchas cosas, porque conectas esa vibración. Entonces los elementos que se usan en el altar,
o el emblema mismo que se usa en el pecho, no en el abdomen, en el pecho, aquí, en el centro del pecho, tiene como finalidad que el individuo se afirme, que tenga más claro lo que quiere, lo que busca. Pero eso se debe cuando se cuestiona, cuando se compromete, y no nada más cuando tiene ideas y conocimientos. Entonces el uso de elementos es solo que ese elemento que está ahí representa a muchísimos. Es un símbolo real, no solo figurativo, de todos los minerales, todo el agua, todo el aire, todo el fuego. Pero que está representado aquí. Y el alcance de la conciencia es el que le da esa validez universal. Si yo digo, bueno, esta piedra es esta piedra ya. Entonces, pues ahí se quedó. Pero si esta piedra tiene las mismas, es el coronario, es el corolario de un proceso, qué diferente. Entonces reconozco el proceso y me ubico ante eso. Y me vuelvo a sintonizar en la historia de mi conciencia con todos los acontecimientos que están vinculados a ello. Pues yo le doy ese valor vinculativo, le doy ese valor asociativo. Pero, pues si no es, los elementos que tengo en el altar no pasan de 300, 400 pesos. De 15, 20 dólares, no pasa. Pero cuando yo le doy un valor, alcanza en una dimensión, no en dinero, sino en representación del orden universal, no más. Y ese es el gran trabajo, pero ese trabajo no es gratuito, se da en la conciencia, se da en el cuestionamiento y se da en las respuestas que vamos encontrando. No se da per se, o no se da solito, no se da solito. ¿Alguien más desea compartir o preguntar algo? De ahí por allá, don Delio. Sí, buen día. Hay una pregunta en el Facebook, me comenta el hermano Gerardo. Dice, maestro, hoy que tenemos la oportunidad de participar en los ceremoniales por este medio, he observado que cada maestro tiene un lenguaje propio para transmitir la tradición del ceremonial. Mi pregunta ¿es válido modificar las expresiones que marca la tradición en el ceremonial? Gracias. A ver, híjole, es que no entiendo bien la pregunta. ¿Están cambiando las fórmulas? ¿Las personas no se expresan igual? Pues eso no sería problema, porque pero mientras estemos refiriendo lo mismo. Si estamos refiriendo lo mismo, las palabras se acomodan. Pero si estamos usando las palabras pero refiriéndonos a cosas diferentes, pues vamos para diferente lado. Es lo que yo podría decir, porque la pregunta no la acabo de captar exactamente qué tipo de diferencias es a las que se está refiriendo. El ceremonial cósmico es como es, punto. Y trasciende que lo hagamos o que no lo hagamos. Se está celebrando. Que hay gente que reconoce más cosas de su ego, de lo que le gusta, de cómo cree, de cómo especula, está bien, pero no alcanza entonces a representar aquello. Es una idea ilusoria. Pero si está representando por afinidad lo mismo que un mismo universo, pues entonces se da esa magia de luz, de unidad. El ceremonial no se puede hacer como uno quiere, sino como es el ceremonial en sí.
en el universo. Es lo que se está tratando de representar, por eso es iniciático, por eso es cósmico. Trasciende las particularidades de las personas y va a un contexto universal. El único que tiene el privilegio de conocer sus misterios completos pues es Papá Dios mismo. Pero hay gente que está en contacto con Papá Dios sirviéndole. Y escucha una cosita, escucha otra, ve una cosita, ve otra. Pero está atento a Papá Dios. Pero hay otros que su Papá Dios es su ego. Y que cada quien lo interprete. ¿Qué está expresando? No hay ninguna vestidura o investidura o grado que dé la conciencia. La conciencia debe estar asociada a un grado y a las acciones, pensamientos, sentimientos y actitudes de ese grado. Pero es la conciencia la que después le dan el grado, no al revés, no es el grado el que da la conciencia. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero sí, hay confusión cuando las cosas no llevan la misma dirección. Lo reconozco y me siento responsable. ¿Algo más? Buenos días a todos. Maestro, ¿nos puede hablar de la intuición? Sabemos que la intuición va más allá de la razón. Algunos tienen intuición, otros no. ¿Cómo se llega a la intuición? La razón yo la puedo usar con lo que acabo de ver o sentir. Está ligada al ego. A percibir. Ahí, ahorita. Y con todas las o predomina el tema del pasado, con el cual está construido el ego. El ego es un resumen del pasado, pero inconscientemente. La intuición es como cuando todo el pasado pasa a un plano consciente, pero a una velocidad asombrosa. Y llega a conclusiones muy precisas. Y no la razón que especula o hace el discurso de lo que se llama dialéctica. La intuición no es dialéctica. La intuición va más allá de la dualidad esa de observado, observador, etcétera, etcétera. La intuición no dice razones, solo te dice sí, no, derecha, izquierda. Nada más eso. El que anda echándose un rollo porque tenga una intuición, está echando rollos de la razón, no de la intuición. La intuición tiene tanta claridad que no necesita defender nada, es así. Confesa. Es sintética. Así, es esto. Y no hay involucraciones emocionales, porque se involucraría el pasado. Es un presente concluyente, síntesis. Pero el maestre de la Ferrier asegura que la intuición, que es posible desarrollarla para cualquier ser humano, o no desarrollarla, la razón sí. Claro, más sofisticada o más primitiva. La intuición es el coronamiento de la razón, de largos procesos de razonamiento. En la filosofía Zen, para desarrollar la intuición, los meten en problemas casi sin solución. Entonces se queda trabajando el disco duro día y noche hasta que, es esto.
¿Está claro? Pero no se discute. Se ve el resultado. Otra cosa es el presentimiento, que sí involucra sentimientos, emociones, sensaciones. La intuición es simplemente clarísima. No hay dualidad de emoción y de mente, ¿no? Es una síntesis. El que tiene esos destellos o pequeñas iluminaciones de intuición, si se pone a fondo, puede establecer el proceso paso por paso. Como la computadora que le pican, ¡pum!, ya está el resultado. Y ahora en menos de un segundo ya está el resultado. Sería intuitivo. Si fuera, y si tuviera todas las órdenes y procesos que tienen que hacerse para llegar a ese instante de un segundo, uno se asombraría. Uno cuando ve todas las instrucciones dentro de una computadora, es una locura. Son millones. Pero se hace así. Pero necesita el orden interior. Una persona desordenada no puede ser tan intuitiva. Tiene que tener un orden, esquemas, fórmulas muy asimiladas, muy comprendidas. Puede ser que te abstraigas en eso y en ese mundo sí y en el resto no, lo conectes. Pero la intuición a la que se refiere el yoga es no te aíslas, sino te integra con todos los planos. Pero vuelvo a repetir, en la intuición no hay emociones, ni amenazas, ni enemigos, no hay nada. Las cosas son así. El hermano mayor, el maestro Estada, era muy intuitivo. Aparte de que presentía mucho, tenía un instinto muy despierto. Pero era muy rápido, muy rápido. Tenía reflejos y conclusiones así. Pero seguramente fue mucho esfuerzo de encontrar, ser mejor ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, la intuición no son divagaciones, es certeza. Y cuando se aplica lo que la intuición te concluye, y si funciona, es que así era. Si no funciona, es que tu percepción fue inventada por tu propia ilusión. Por ejemplo, un arte marcialista tiene que entrenar muchísimos días de su vida con mucha intensidad, hacerlo miles y miles de veces, hasta que un día automáticamente está el resultado. No se piensa. ¿Sí? Simplemente se levanta el brazo porque corresponde a lo correcto. ¿Ya? Pero no se está pensando, voy a levantar el brazo. No, es demasiado lento eso. Y normalmente la persona intuitiva no trata de defender sus intuiciones. Está tranquila. ¿Por qué? Porque está claro, así es. Si no lo ves tú, no está bien. Yo lo veo claro. Pero son procesos que siguen adelante. Pequeños satoris, dicen los maestros Zen, da grandes satoris, grandes iluminaciones o destellos de la luz o de la claridad. Bueno, algo más esta mañanita. Aquí doña Magda, aquí en el santuario de la Casa Sede Mundial. Del maestro del mismo estudio.
Es que en uno de los párrafos dice que tenemos la alimentación a veces muy baja de nutrición y necesitamos más comida espiritual. Eso no lo entendí. Pues es que es mi tarea leerlo, porque así como que no me... Bueno, a ver, lo voy a decir de otra manera. Para alimentar el cuerpo se requieren muchas horas. Para nutrirlo más. Hay que ir a comprar, hay que traer, hay que preparar, hay que guardar, hay que sacar, hay que preparar, hay que comerlo, hay que digerirlo. Muchas horas. ¿Ya? Emocionalmente, una impresión te deja parado o te estimula. Cualquiera de las dos. Y con pocas emociones importantes en el día, es bastante. O necesitas, si son demasiadas emociones en un día, acabas out. ¿O no? Acabas muy fuera, cansado. ¿Sí? Cuando se está dando un drama y horas y horas y horas, ¿cómo acabas cansado? Mentalmente, con tener 2, 3 ideas claras en un día, ya te alimentó hasta la mente. Ya ajustaste, precisaste y está bien. Con una lectura de una hoja, a veces de un libro, o el libro completo, pero resumida en unas cuantas ideas, es suficiente para ese día. Y eso no se necesita mucho tiempo, ¿o sí? Y a nivel espiritual, un contacto, un reflejo, una afirmación profunda, en un día es como un alimento espiritual. Por eso hacer antenaje, hacer meditación, no es la cantidad de tiempo para el espíritu, sino la actitud espiritual a la que uno llega para uno recibir. Si llega uno a demandar más, no te hacen caso. Te vas más vacío de como llegaste, más inseguro. Entonces, sí, en los diferentes niveles en que existimos, hay diferentes tipos de nutrición. Que todos siguen un proceso llamado ingestión. Tenemos que tener selectivos: ingestión, digestión, asimilación e integración. O transformación en el propio cuerpo, en la propia carne. Así como en lo físico, así es en los otros planos. También tienes alimentaciones y excreciones. Lo que ya no, lo excretas. Lo que sí, lo integras. ¿Cuántas de nuestras experiencias cotidianas son más de excreción, o sea, de sacar, de ya decir ya no sirve? Esa referencia ya es muy parcial, no me da una visión completa, no la siento, etc. Entonces sí, los tiempos que dedicamos a la diferente alimentación parece que no son los mismos. Pero la física requiere mucho tiempo y recursos. Y que limpiar el plato y que volverlo a guardar. Pero es así. Si no, no se da bien. ¿No? Y esperar a que se cosa, y esperar a que se mezcle, y esperar a que se sazone, y esperar a que esté maduro, y esperar a ver qué hago con ello porque ya se maduró. Y, bueno, son historias cotidianas, ¿no? Tienes que tomar estas decisiones todos los días. Pero hay cosas, inclusive alimentos de haber conocido a alguien con luz,
que sí es posible, a lo mejor con una vez que lo hayas visto en la vida, te alumbra la vida, te alimenta el quinto cuerpo y no puedes quitártelo de la cabeza. Como le dijeron una vez al maestro de la feria, maestro, ¿por qué lo traigo yo todo el día aquí? Y entonces él contestó, porque si no usted no sería mi discípulo, yo no sería su maestro. Interesante. Pero una cosa es que suene romántico y bonito y una solución rápida y de farmacia, y otra cosa es que se viva a fondo y se pueda significar y responder a tal compromiso. Cosas diferentes. ¿Algo más esta mañanita? El hermano Trinidad Pérez pide la palabra. Adelante, don Trini. Buenos días, maestro, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la conciencia. No acabo de entender la cuestión de la conciencia, cómo se va ganando y qué relación tiene con los grados en la iniciación. Y si esta misma se pierde o se mantiene con los grados iniciáticos. No sé si me expresé. Sí. A ver, la conciencia, le voy a dar mi configuración. En cada recurso de afinidad o desafinidad entre las millones de experiencias y registros, se da la conciencia o la inconsciencia. En la inconsciencia se responde parcialmente. En la conciencia se responde integradamente. Entre más conciencia, más integridad. Entonces, cuando una experiencia de la vida nos toca, nos estimula, nosotros respondemos parcialmente, sería inconsciente. En una forma integrada, sería consciente. Con una visión integrada. A más conciencia, mayor capacidad de integrar experiencias y dar conclusiones más claras y certeras. Pros, contras, todo. Se ve claro, se siente claro. La conciencia se da en cada instante, es un estado de conciencia, como el estado del clima, como el estado financiero, a un día, a un momento. Puede cambiar. Depende la capacidad integradora de la conciencia. Hay personas que aparentemente tienen mucha conciencia y sí la tienen en su momento, pero empiezan a salir cosas de su pasado o se presentan cosas nuevas y altera la producción de esas millones de coincidencias. Si usted estudia el cerebro, se da cuenta de que no hay un patrón de esas millones de sinapsis entre las terminales nerviosas. Nunca se da el mismo patrón. La conciencia es variable. Puede mejorar, puede empeorar. Su congruencia, su integración o su desintegración. Por eso el que va perdiendo conciencia se vuelve cada vez más caótico. Es más incongruente consigo mismo y con lo que dice que está buscando. Los grados es un reconocimiento a un estado de conciencia en un cierto momento, pero la conciencia puede cambiar. Las experiencias que guarda el alma, no, ahí están. Pero la relación de las experiencias, sí. Usted, por ejemplo, que trabaja como director de una empresa,
de una fábrica con muchos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores están bajo usted? 400 aproximadamente, más o menos. Ok, 400. Hay veces que se siente el equipo, ¿verdad? Y hay veces que no se siente el equipo, que hay tendencias particulares que rompen la hegemonía del equipo, ¿sí o no? Sí. Ok. Pues esa es la conciencia en un momento determinado y en la conciencia en otro momento determinado. ¿Qué hay que hacer? Volver a buscar el propósito común. Si le va bien a la empresa, nos va bien a todos. Si nos va bien a todos, le va bien a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Armar equipo, lo cual no es fácil. Conciencia de equipo puede ser un grupo de trabajo, pero no equipo de trabajo. ¿Hay diferencias, don Trini, entre tener un grupo de gente y un equipo de gente? Totalmente. Pues más o menos la persona que pierde conciencia, se desmembra y es una cantidad de experiencias ahí, pero cuando todas trabajan al unísono, producen la sinergia, producen a veces cosas increíbles. Así es la conciencia. La conciencia es como un jardín. ¿Por qué? Si yo pongo un jardín, tengo que saber qué plantas van, de sol, de sombra, de clima seco, de clima húmedo, de frío, de calor, etc. Si es con la tierra, es alcalina o ácida, etc. Yo tengo que planear mi jardín, pensar qué es lo apropiado para mi jardín. Y no puedo meter lo que se me da la gana. ¡Ay, qué bonito jardín que está en Canadá! Pues los jardines de Canadá no se van a dar acá. Se dan allá y los jardines de acá no se dan en Canadá. No es lo mismo. Bueno, y entonces, pues cuando uno se mete a un jardín, mire que se soba uno la espalda. Y la mugre en las uñas, y los mosquitos, y la resequedad de las manos, y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Y las rodillas. El gozo también. ¿Y qué? El gozo. El gozo, claro. ¿Por qué lo haces? Porque te gusta. Pero no quiere decir que no haya, como dicen por ahí, una soba, un trabajo que requiere esfuerzo. ¿Verdad? La soba. Que ni con sobador se te quita el dolor. Bueno. Pero si uno se mete a eso, ves que las plantas y los jardines a veces tienen problemas externos o a veces problemas internos. Unos no se ven, están en las raíces. Y otros están por afuera. Pueden ser hongos, pueden ser insectos, pueden ser muchas cosas. Y cada planta no se desarrolla igual en cada año. Hay años que da más frutos, hay años que da más flores, hay años que da más plagas de cierto tipo, otros de otras plagas, de ciertos hongos. Si llueve mucho hay hongos, si llueve poco hay insectos y bueno, ahí se va. Y que si la babita de las arañas, y que si las mariposas, y que si las larvas, y que bueno, todo el día. Las hormigas, los insectos son bravos. Trabajan en equipos increíbles. Bueno, pero hay veces que tú te das cuenta que cierta plaga, cierta circunstancia, tú ves que tu planta o esas plantas están disminuyendo cada vez con menos vitalidad. Y no le hallas la solución. No ves el hongo, no ves el insecto, pero se está cayendo la planta. Así nosotros deberíamos de estar observándonos. ¿Qué parte de nuestro jardín a veces ya no luce igual que antes? Es un tema de estado, de un momento, de otro momento, de otro momento. No es igual. Entonces, cuando ya no haya soluciones,
Así, ¿te vas mejor a un libro o te vas mejor con un experto en donde ves que su jardín sí le funcionan las cosas? ¿Con quién irías tú? Pues con un botánico, en este caso, un jardinero. Tus plantas están bien, tienes que ver el ejemplo. Ujú, O sea, que no te presume de títulos, sino que sabe solucionar las cosas. Es técnicamente capaz. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Pues él va a tu jardín, si es que va, y mira, esto pasó, muy bien, sí, lo veo claro, esta es la solución. Si es bueno, la solución se cumple. Pero él no puede quedarse a cuidar tu jardín. La conciencia tiene que aprender a cuidar su propio jardín. Pero siempre hay gente, y ese es el maestro, el que va y te ayuda, te da orientaciones, pero te toca trabajarlo a ti, porque él no puede quedarse a cuidar tu jardín, ¿o sí? No, te toca a ti. Y esto de los jardines tiene otros aspectos que son más duros. Aparte de lo difícil de la espalda, de las uñas y de la resequedad de las manos y de todo, tiene una parte que es que el jardín, si lo abandonas, las plantas salvajes empiezan a salir, no se secan, salen plantas salvajes, las más primitivas, las más salvajes, las más dominantes, hierba, cizaña que se le llama, y un lote baldío abandonado, ¿en cuánto tiempo ya tiene mucha hierba y cizaña? Que se empieza a comer las plantas más suaves, más nobles. ¿En cuánto tiempo? Rápido, 2, 3 meses ya está lleno ahí de maleza. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Si mi jardín estaba hermoso, pero mira nomás qué porquería ahora hay. Pues que lo abandonaste. La conciencia se cultiva. La conciencia tiene que estar vigilando sus plantas, sus diferentes aspectos que la componen. Ni exceso de agua, ni falta de agua, ni exceso de sol, ni falta de sol, ni exceso de fertilizante, ni falta, etcétera, etcétera. La conciencia te va diciendo, mira, si por acá es exceso, por acá no, lo que falta, lo que sobra. Y todavía hay algo muy triste, que aunque alguien hubiera tenido 10 años, un jardín hermoso, si lo abandona, da vergüenza después ese jardín tan hermoso que estaba. Ah, qué fuerte. La conciencia se fue, no, simplemente ya no se ejerció la disciplina. Una disciplina correctiva, ajustadora, estimulante, motivadora, etc. Ahora, ¿por qué nos metemos en tantos líos con los jardines? Porque dan calidad de vida para la casa y para las personas que viven ahí. O hablan bien de un estilo de vida con valor. Oiga, el jardín cuesta, economía, cuesta trabajo, cuesta estar disciplinadamente ahí, pero con el gusto de verlo, de apreciarlo, justifica eso. Entonces la conciencia no es algo fijo. Si tú la abandonas como el jardín, se viene abajo y sale lo más salvaje tuyo. La parte más animal, la parte más pasiva de planta, de que lo más salvaje es lo que se va a dar, lo más inconsciente. Entonces, qué maravilla poder cultivar un jardín y disfrutar tú y tu familia del jardín. Eso le da calidad de vida a todos, ¿o no?
belleza, presencia, gusto, pero el que se ha metido a cuidar jardines sabe que en cualquier momento se le puede venir y de año a año no se presentan los mismos retos. Don Trini, ¿ha tenido los mismos retos? ¿Se presentan igual año con año, mes con mes? No, ni día con día a veces. Hay que estarlo ajustando. Hay que estar buscando de nuevo el armar el equipo y no tener solamente partes desmembradas, sino un jardín es un todo completo. ¿Qué magia tienen esas viejitas que día a día le platican a sus plantitas y se vuelven hasta amigas de las plantitas? Y cuando la viejita o el viejito está triste, las plantas están tristes. Y cuando el viejito o la viejita está contento, las plantas están contentas. Se vuelve una simbiosis, una magia maravillosa. Igual que los animalitos. El animalito tienes que estarlo educando todos los días. A los hijos, usted está en ese trabajo. Es un tema de a ver qué sale. Y a ver cómo lo enfrentamos, y a ver cuándo esperamos, y a ver cuándo intervenimos. Las plantas no crecen al ritmo que uno quiere, ni dan flores como uno quiere. ¿Sí? Pero pueden estimularse. Hay que saberlo hacer. Entonces, en la conciencia se parece a un jardín. No se pierde la experiencia, pero se aplica o no la disciplina de cada conciencia. Y la conciencia está fundamentada en el desarrollo de compromisos. No en buenos deseos, no en discusiones, sino en compromisos de trabajo. Bueno, eso es lo que puedo mencionar con respecto a la conciencia. Y cada quien a cuidar su jardín. Y si se les atora, pues vayan con alguien que sí sabe cuidar esa parte de la vida, o hasta su salud, o hasta cierto alimento, o hasta cierta cosa. Ahorita cada vez hay más recursos para colaborarnos todos los humanos, pero también para echarnos a perder. De todo hay. ¿Perdón? Bien. Muchas gracias, maestro. Entonces, no pierda conciencia de qué está pasando y el fondo y el trasfondo de las cosas. Y si no puede, pues vaya con alguien que le ha funcionado lo que a usted no le está funcionando. Muchas gracias, maestro. Adelante. Miriam. Hermana Miriam había levantado la mano. Sí, buenos días, maestro. Buenos días, hermanos. Sobre el mismo tema y bueno, me parece muy interesante porque aún alcanzado cierto nivel de conciencia de ese darse cuenta, luego lo que se observa es que cuesta más trabajo levantarse ya cuando salió toda esa maleza, como el ejemplo que usted bien nos pone, como que veo que cuesta lo doble o lo triple. ¿Ahí nos puede comentar algo, maestro? La bestia. Bueno, la bestia a veces se resiste porque no se le ha dado lo que necesita. Seguridad. Se le ha exigido, se le ha demandado, pero no se le ha dado una respuesta a sus necesidades más profundas. Hay que atenderla bien para que esté deseando complacer a su amo y no tratando de hacerle la vida de cuadritos al amo. Que ese es a veces cuando descuidamos un jardín, la conciencia, luego ya no sabemos cómo volverlo a componer. Se te meten semillas ajenas a tu jardín y se desarrollan, y echando semillas se van a seguir intentando desarrollar. Entonces, hay veces que el poder te ciega tanto que tú crees que ya tienes todo controlado y se te están llenando de semillas, de villas, de simientes que van a echar a perder todo con el tiempo. Eso se llama estar deshierbando. Porque ya cuando la hierba echa semillas, es un lío sacarla. Se deja implantada. Entonces, hay una frase, y con esto termino porque ya es la hora,
del muy sublime maestre, dice, un iniciado es hoy y mañana, quién sabe, puede que no. Un maestre es hoy y es maestre mañana y siempre. ¿Dónde está esa temporalidad y esa eternidad? En que todavía es la persona y no la conciencia cósmica. La conciencia cósmica, cuando te identificas con ella, eres siempre, en la eternidad. Y cuando todavía estás con tus temas personales y antipersonales con los demás o hasta contigo mismo, entonces hay conflictos y esto se puede deteriorar. Se puede deteriorar. Hay aspectos que se construyen en ciertos planos del quinto en adelante que no les afecta ni la polilla ni el desgaste. Son conciencia de eternidad. Y la conciencia de eternidad te libera de todo ese conflicto natural de la manifestación de Prakriti. Bueno, pues que pasen bonito día y a cuidar su jardín, el de adentro y el de afuera, y colaborar cuando alguien necesite para resolver algo de su propio jardín, porque es importante. Todos es importante que tengamos cierta presencia, pero que coincida con nuestras búsquedas más profundas. Que pasen bonito día. Pax. Gracias. Maestro. Buen día. Saludos a todos. Igual.